fuimos los chimpaos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer acompañarles. Arranca la semana, por cierto, despidiendo ya el mes de septiembre. Esto toca lunes, es día 26. Por delante unos cuantos minutos que, como siempre, vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Leemos los titulares del periódico de hoy y a partir de ahí pues, escuchamos las opiniones de nuestros invitados, a los que ya saludo. Tengo el placer de saludar aquí. A mi izquierda está Pepe Carballido. ¿Cómo está, Pepe? Muy boas. Muy boas. ¿Cómo está don Antonio Vallejo? Encantado. Muy bien, encantado de saludar. Igualmente. Y aquí, como todos los lunes, y algún que otro día más salpicado por la semana según coincida, don Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Pues aquí bien, en el día de San Cosme y San Damián. Pues ahí está. Pues muchas gracias, bienvenido. Gracias y vamos a ti. Iba a hacer un chiste sobre Cosme y Damián, pero... Es una plaza muy famosa de Ourense, como sabes. Cierto, sí, señor. Bueno, lectura de los titulares, que es a lo que venimos, y también a comentarlos. El primero de ellos dice que Ourense copa el top 10, es decir, se sitúa en los 10 lugares más importantes entre los concellos con más extranjeros de Galicia. Lo tienen ahí en la pantalla. En el primero de los subtítulos, municipios de La Raya y de Valdeorras cuentan con las tasas más altas de vecinos de otro país. Y también un testimonio, en este caso, de una señora, Lidia Pinto, portuguesa, que dice: traballo en Chaves e viñemos a vivir a Oimbra. Las tradiciones del mes de septiembre, actos lúdicos, festivos y la tradición que se vuelve a poner de actualidad. En la fotonoticia, tradición y fiesta, dice el antetítulo, los moros vuelven a tropezar en Asaínza. La pandemia salvó a los moros los 2 últimos años, pero este fin de semana la batalla de Asaínza, en Reirí de Veiga, volvió a decantarse del lado de los cristianos. La tradición y la fiesta atrajeron de nuevo a un gran número de visitantes para disfrutar de la recreación. Un obituario y también un sentido recuerdo por parte de las instituciones y también del mundo de la cultura. Luto, ahí está, en el mundo de la cultura por el fallecimiento de Elixio Rivas. Unánimes elogios al valor de su obra para entender Ourense. Hay, por cierto, una tribuna, entre otras la de Manuel Baltar, presidente de la Diputación, que dice: Elixio Rivas a auga de Ourense. En más noticias, un apunte: Meloni y la derecha ganan las elecciones en Italia con una amplia mayoría. En deportes, varias referencias en el periódico de hoy. Comenzamos con la Unión Deportiva Ourense, que continúa en racha y supera en Ocouto al Gran Peña por 2-1. También en baloncesto, el Club Ourense Baloncesto se impone en el amistoso ante el Ponferrada 87-89. Y ya en lo alto de la portada, en el tejadillo, por una parte en la Segunda Federación, el Ourense Club de Fútbol empata en Burgos en una tarde de lesiones, a un 1-1, y también corriendo por Ourense, Diz y Domínguez no fallan en la prueba de apontes. Son estos los temas, los asuntos de la portada. Ahí la tienen de este lunes, día 26 de septiembre del 2022. Vamos ahora a escuchar los comentarios. El primero de ellos tiene que ver, bueno, pues con el movimiento de la población, con las idas y venidas. Siempre hablamos de que esta es una provincia con un saldo migratorio negativo, por cuanto envía a más ourensanos nacidos aquí a trabajar y también a vivir a otras provincias. Y estamos hablando muchas veces si el factor de relevo o el factor de captación de personas de otros lugares, en este caso de inmigrantes, podría resolver, aunque solo fuera en parte, ese déficit demográfico. No sé qué le parece a Pepe. Ourense copa el top 10 de concellos con más extranjeros de Galicia, pero se ve que es insuficiente para corregir esa deriva, ¿o qué? Bueno, eu creo que é unha boa noticia que sexamos non o top 10, sino de que recibamos e acollamos a esta población migrante pois con bastante mans abertas, digamos, con bastante apertura, porque nós, ao fin e ao cabo, somos tamén un pobo que de forma histórica leva emigrado para moitos países, polo tanto, agora, digamos, que pode haber por xente que ven para aquí, creo que debemos recibir ben e, de feito, estamos la recibindo moi ben, non? Polo tanto, é bon, a máis porque na situación que estamos de un declive demográfico nestes últimas décadas. Eu lembro cando Ourense tiña 400.000 habitantes a provincia
e os estamos casamente por 300.000. Por tanto, esa pérdida de unha cuarta parte da población poden verse, en parte, sempre aliviada un pouco pola presencia de tal. Nós fomos emigrantes e axudamos a levantar moitos países, en Europa, a man de obra e a man intelectual tamén, non só física, dos orensanos, foi importantísima para países que quedaron destrozados despois da Segunda Guerra Mundial e que recuperáronse, digamos, entre eles con o esforzo de moita xente daqui que se foi para lá, non? Mano de obra barata, perdona. Mano de obra, hoy no, pero sí. de aquellos tiempos, mano de obra barata. Por eso. E que esa mano de obra barata generou moitísimos miles de millóns de pesetas que viñeron para aquí. Entón, era barata, pero generou miles de divisas que viñeron moi ben para que levantara a paletilla tamén Ourense, verdad? E de aí hai, por exemplo, e xa que tú falas deso, e tú sábelo, porque foches empleado da Caixa, que Caixa Ourense foi un gran invento, digamos, como sociedade de aforros cooperativa que se crea para, teóricamente, canalizar ese flujo de divisas e que inicialmente creo que se fixo medianamente ben e que despois a evolución foi que esas caixas famosas que recollían ese capital estranxeiro se reconvertiron nuns bancos que empezaron a facer cousas extrañas hasta que acaban desaparecendo, non? Pero, bueno, quer decir que isto está ligado ca migración e con ese importante tal. En este caso, estamos un pouco ao revés, é dicir, estamos falando de migrantes que veñen incorporarse para aquí e que tamén teñen ese interés en mandar divisa, digamos, para os seus países e levantar as súas familias, co cual creo que son ben recibidos. E insisto, e remato, que, efectivamente, nunha situación de declive demográfico importante, unha aparición de xente máis ou menos nova en edade de traballar e en edade incluso de asentar familias aquí e crear, pois non é mala noticia. E a máis importante creo que é iso, que como fomos todos, creo que absolutamente casi todos, temos familiares que foron emigrantes no seu momento, pois temos esa percepción de que xente que merece estar pois aquí e con toda a dignidade. Muy bien. Sí, Vallejo. Yo creo que efectivamente, como dice Carballido, fue muy importante el movimiento migratorio de Ourense en un sentido negativo, porque aquí realmente las condiciones de supervivencia eran malas, y en un sentido positivo porque llegaban efectivamente remesas que con el ahorro que acumulaban con enormes sacrificios los migrantes, pues hacían, utilizando el mismo término de Carballido, ese término popular de levantar la paletilla a una parte de los que se quedaban aquí en Ourense. Yo creo que, sin embargo, lo que hoy refleja el periódico no tiene nada que ver con que ese movimiento se haya invertido y estemos recibiendo inmigrantes. No es que haya muchos extranjeros viviendo en Ourense, hay muchos portugueses. Considerar a los portugueses de otro país, a mí me parece que, en fin, hay que tomarlo de una manera muy literal. Yo creo que los portugueses, y además los portugueses de la raya, son tan ourensanos como los ourensanos son portugueses del otro lado de la raya. Para ver realmente el balance demográfico, habría que contabilizar todos los pueblos rayanos. Pero estoy convencido que lo que gana un pueblo de la raya a este lado de la raya lo pierde el del otro lado y al revés. Por tanto, el movimiento migratorio de una zona bastante común y bastante homogénea, como es toda la raya con Portugal, creo que ahí no estamos incrementando la población ni recibiendo inmigrantes, no. Recibimos a los vecinos portugueses como los vecinos portugueses nos reciben a nosotros. Por consiguiente, yo creo que esto hay que, en fin, mirarlo de una manera mucho más relativa, en mi opinión, ¿no? No creo que haya un cambio de tendencia y que de repente seamos una sociedad que acoge una inmigración realmente importante, por lo menos en términos de cambiar en fin, la situación socioeconómica de una determinada zona, ¿verdad? Muy bien, Abel. A mí, por no incidir en lo que dicen ellos, estoy de acuerdo. Lo que me sorprendió del reportaje de la región es que el número uno es Oimbra. Yo me acuerdo de Oimbra, cuando yo fui un año viajante de marcos, cuadros y molduras, en el año 80-81, pues iba allí a Oimbra y a, ¿cómo se llama el otro pueblo que está justo en la raya, pegadito en la... Feces. Feces, que pertenece a Oimbra, y había, yo no sé, si había 8, 9 o 10 mini cortes sí. Inglés, que yo vendía, por cierto, cuadros, que eran cuadros baratos, vendía mucho cuadro. Y ahora sé que quedaron, sí, pequeños efectivamente, sí. vendían de todo.
y que hace poco también, bueno, ya hace, que leí que se habían cerrado la mayoría de ellos y me sorprendió entonces que Coimbra sea el número 1 de inmigrantes portugueses. Yo siempre pensé que era Valdeorras, ¿no? Aunque con la crisis de aquella que hubiera hace unos años se fueran muchos, tuvieron que marcharse muchos a Portugal porque la pizarra no daba para cubrir. Y después lo que sí, por acabar y no extendernos, lo que sí quería decir es que, no sé si se entendió, vamos a ver, nosotros a partir de los años 50 y sobre todo en los 60 exportamos mano de obra no cualificada, lo que quería decir, que con mucho sacrificio, como dijo Antonio, mucho sacrificio, porque hay que ver en qué condiciones vivían, precisamente, yo nunca viajé al extranjero con la caja, pero los compañeros que iban, que viajaban, que iban todos los años un par de veces a visitarlos, te decían en las condiciones que vivían, ahorraban una cantidad muy importante de dinero que mandaban aquí, por supuesto, que eran divisas, y que gracias a eso vivía los hijos que tuvieron que quedar o bien internos o bien a cargo de la abuela o de una tía y tal y tal. Sin embargo, desde los últimos, no sé, 15 o 20 años, exportamos mano de obra cualificada. Ya, creo que no cualificada van pocos, van cualificada, va mucho ingeniero, va mucho enfermera, va mucho médico, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el cambio también fue importante. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de política. ¿Estuviste ayer, Pepe, en la celebración de los 40 años de tu organización política, del Bloque Nacionalista Galego? Pues non pude asistir porque primeiro había foro limitado, con cual non... Sí, había foro limitado. Sí, porque era un espacio pequeno, entonces, bueno, pues obvio que... Pero en todo caso, eu tiña outra obligación onte, que tuvemos dentro do mes cultural de Seixalbo, tuvemos unha actividade, precisamente, unha visita cultural ao noso país irmán, a Portugal, e estuvemos precisamente, pues, falábamos da migración, desde que Portugal, que éramos parte del mismo reino, hasta o ano 1143, en que o Pacto de Zamora pois independízase, co cual fixose esa famosa raya e que ora é permeable. Aí coincido con que non toda a migración é unha migración real de aluvión, sino que é permeabilidade entre fronteiras hoxe inexistentes e que algún día que utilizábamos para ir comprar bacalao e café e que ora xa entre vecinos de unha realidad socioeconómica e política e geográfica e incluso cultural, é dicir, que ves que a relación deses povos limítrofes é moi similar, non? Pero bueno, en todo caso, sí, Coruña onte celebrouse ese 40 aniversario de unha organización que, bueno, 40 anos son moitos anos, é dicir, que sobre todo en política, que as velocidades e os tempos son rapidísimos, bueno, pues 40 anos é unha data interesante, non? E notei, o sea, polo que percibín dos amigos e amigas que foron alá, que, bueno, pues había ese ambiente de celebración e ese ambiente de, bueno, de satisfacción, un pouco do deber cumplido, é dicir, que, bueno, pues estar aí, sobre todo porque hai moita xente que está aí desde fai 40 anos, xente incluso moi maior, algúns naceron en este período, evidentemente, pero e que siguen aí ao pé, non? E sobre todo militantes, xente de base, que non salen, non están nas listas, non están nas institucións, pero que están aí nas asambleas e cando se pegan carteles e cando... Entón, bueno, ver esa xente aí, a mí casi me parece a imagen máis bonita deste recordatorio de 40 anos. E por outros 40 anos máis. Unha pregunta desde que, se se pode saber, desde que ano levas militando no Bloque? Vamos a ver, eu levo militando no nacionalismo desde o ano 74. Con Franco vivo, non? Entón, a clandestinidade e chamábase, eran estudiantes revolucionarios galegos, e despois incorporome na NPA hasta o ano 77, na que no 77 eu paso ao PSG, Partido Socialista Galego, a Esquerda Galega, e logo reingreso no Bloque, digamos, casa matriz, entre comillas, no ano 95. O sea, o PSG, o partido que militaba, intégrase pleno... Camilo Nogueira. Camilo Nogueira, intégrase no ano 95. Muy bien, toca pausa. Hacemos un breve paréntesis para volver en la segunda parte para hablar de este y de otros asuntos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, está hoy con nosotros Pepe Carballido, Antonio Vallejo y también Abel Fraga. Hablaba Pepe de sus sensaciones, incluso personales, y también políticas en los 40 años del Bloque Nacionalista Galego. Una organización ahora liderada por Ana Pontón y que celebra
los 40 años de existencia dentro del nacionalismo galego. Pido una reflexión también al resto de compañeros de la tertulia, Antonio y Abel, sobre este cumpleaños. Antonio. Sí, bueno, felicitar a Carballido por un doble cumpleaños. Primero porque el BNG cumple 40 años y él es ya muy anterior al BNG porque él está a punto de los 50 de militancia en el nacionalismo, ¿verdad? A mí me parece muy importante que un partido político, que una organización política cumpla 40 años porque quiere decir que está asentada en la sociedad y que está asentada en el sistema. Y por tanto, lo he dicho muchas veces, aquí no hay dos partidos sistémicos, el Partido Popular y el Partido Socialista. En Galicia, otro partido sistémico es el BNG. Y en ese sentido, sí me gustaría que el BNG empezara a actuar como tal de una vez por todas y se lo creyera de verdad, porque se lo cree puntualmente en algunos sitios donde gobierna, incluso, en fin, en aquella época del bipartito se lo creyó a medias porque estaba cogobernando con el Partido Socialista, pero no del todo. Por tanto, en fin, hubo algunas batallas que eran completamente innecesarias y que no debe dar nunca porque son inútiles y porque desgastan mucho un partido sistémico. Y hay que tener en cuenta que después de 40 años, cualquier organización debe darse cuenta que una organización política, un partido político, no es más que un instrumento para gobernar y cambiar la sociedad. En ese sentido, yo creo que poco a poco va adaptando su discurso el bloque nacionalista, pero creo que tiene que acelerar un poquito más para contactar de verdad con el conjunto de la sociedad, más allá de que sean o no sean nacionalistas, porque en el programa del partido, en el programa del BNG puede haber cuestiones no estrictamente derivadas de la identidad, de la cuestión identitaria, que pueden ser muy útiles para el conjunto de la sociedad llevadas al gobierno. En ese sentido, yo creo que tiene que darse cuenta el BNG que una organización política solo es útil si vale para transformar la sociedad. Para cumplir años, pues todos cumplimos años y no somos a veces muy útiles para la sociedad, ¿verdad? Abel. Bueno, yo darle las felicidades y claro, Antonio Vallejo arrimarás con su sardina, ¿no? ¿Qué iba a decir yo? Que es que mientras el bloque nacionalista galego siga siendo la muleta del PSOE y tenga al PP como un monstruo, incluso no se atreven a decirlo, pero casi como anticonstitucional y que eso, en fin, todos los males del país, de España, en este caso de Galicia, son culpa del Partido Popular. Mientras ellos no lleguen a pactar con el Partido Popular en no sé dónde, en algo, porque en alguna, puntualmente en algún ayuntamiento creo que hubo algún patito, ¿no? Mientras no den ese paso, pienso que tienen poco que hacer y de hecho me ciño a los números, en los 40 años que llevan, hoy por hoy, si no me engaño, lo único que tienen ellos que ganaron en Buena Lid, importante me refiero, es Pontevedra. En el resto son todo muleta, falta un diputado, se juntan, entonces le dan la vicepresidencia y un par de chismes y se colocan a 10 o 12. Entonces yo le auguro que mientras no dejen de ser la muleta del PSOE y se arrimen también en circunstancias y pactando unos programas X con el Partido Popular, tienen poco que hacer. Yo es que no creo en lo de la muleta, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho el BNG, cuando ha tenido posibilidad, es consolidar gobiernos mucho más pero si algunos fue a punto de pistola, Antonio. Algunos fueron a punto de pistola, Antonio. Bueno, déjate de progresista. Mucho más progresista que lo que podría ser el Partido Popular. Eso no se lo cree nadie. Y gobiernos, por ejemplo, que no le bajan el impuesto a los ricos. Claro, sí, hombre, sí, y se lo cree alguien. A ver, Abel. Perdona, Pepe. Bueno, vamos a ver. O BNG está donde está porque pon a xente aí, é dicir, nós se temos en este momento, creo que son 22 diputados, ou 18, non sei que, e temos X alcaldías e X tenencias de alcaldía, é porque a xente quere eso, non? Que o facemos ben, sí, e o facemos mal tamén, claro, evidentemente, non? O que sí temos claro é que desde sempre nós temos un objetivo, e non é só un problema de identidade nacionalista, pero non quere dicir que a nosa política do BNG sea estar defendiéndose la autodeterminación, no, somos un partido nacionalista e considera que para Galicia era bon ter máis capacidade de autogoberno e eu creo que gracias a eso, gracias ao BNG, aínda non porque tuvera moitos diputados, sino porque defendía esa idea, o nivel de autonomía que hoxe ten Galicia era impensable incluso co estatuto de, digamos, de Castelao, está moi superado.
Por tanto, y creo que aí o BNG ten un gran papel, que non quere decir que tuvera os votos suficientes para gobernar, non estuvo nunca, de momento, para gobernar en maioría absoluta, digamos, e ten os votos que ten e está, digamos, en coalicións en distintos sitios. Efectivamente, a única ciudad onde ten unha maioría absoluta é Pontevedra. A única ciudad onde ten maioría absoluta o PP é Arteixo. Bueno, quer decir que, bueno, en Galicia. Por lo tanto, é o que hai, vale? Eres un cachondo, hombre. A nivel municipal, Hombre, no querrás decir que las competencias de Galicia, ¿qué porcentaje tiene? Si fuera por o PP, Galicia non sería ni comunidad autónoma. Tú estás de broma. Claro. Tú estás de broma. Si fuera por o Partido Popular, Galicia ni siquiera... Pepe, no te ciegues, ¿no ves? Vamos a ver, no, pero vamos a ver. Es que Oye, no vamos, ser. pero no vas a ningún lado. Y luego Fraga no hizo nada por Galicia. Fraga no hizo nada. Muchísimo. Pero Fraga votó en contra de la Constitución de las autonomías, ¿vale? No, él no, ese estuvo. Él no, ya sé que él no. Ese estuvo. De los 7 diputados. Sí, de los 10, sí. Vamos Por lo tanto, a este siglo. Exacto. Sí, vamos, si no- Vamos a este siglo, exactamente. ¿no? Y yo que digo, o BNG, que tú no, como tú dixeches que tenía Pontevedra, bueno, efectivamente, a única ciudad que ten o BNG, alcaldía, é Pontevedra. E a única ciudad que ten alcaldía. Pero nosotros gobernamos la autonomía, Pepe. Perdona, estoy diciendo que tú dixeches, e é cierto, que a única ciudad na que o bloque ten alcaldía, a única ciudad de Galicia é Pontevedra, cierto. Sí. E eu digo, cierto. ¿Y dónde ganó el PP? Perdona. Yo estoy diciendo, a única ciudad donde o PP ten alcaldía é Arteixo. ¿Vale? Ciudad grande, si te refieres. Sí. Ciudad, fora. Sí. Bueno, venga, va. Si es mentira... ¿Dónde ganó, y de esas 7 ciudades, en dónde ganó el PP? Tú me dijiste... ¿En dónde ganó el PP? ¿En Lugo dónde ganó el PP? Sí. ¿En Ferrol dónde ganó el PP? En Lugo... Sí, en Lugo y en Ferrol. En Lugo el PP está en la oposición, ¿vale? Sí, digo que ganó las elecciones. Bueno, no te falta, a ver, tranquilo. A ver, por concluir, porque Tienes razón, sí, yo ya está. E o que digo, bueno, pues o BNG ten o seu papel e terá o seu papel e esperemos, eu confío en que algún día, pues efectivamente, non vai ser muleta, vai ser coalición tamén seguramente con alguén. E o mellor, a coalición pode ser que Ana Pontón sea vicepresidenta, por exemplo, ou pode ser que sea presidenta, dependerá dos resultados electorales. PSOE, claro. Eu estou plenamente convencido que vai ser co-presidente, estou convencido. Primeiro, porque aunque non estuvera aquí diante desta Cámara, lo diría. ¿Vale? Porque, oye, porque me gusta decirlo, ¿vale? Pero que aparte estoy íntimamente convencido que puede ser y por eso estoy peleando. Y, oye, no pasa nada. Y como somos demócratas, si gana el señor Rueda, por ejemplo, las siguientes elecciones, con tal, los votos suficientes para gobernar o para pactar con el bloque o con el PSOE, si no le llegan, si da patado, él sabrá por qué no da patado, si le llegan, estupendo, eu acepto. O presidente da Xunta de Galicia, o meu presidente, hoxe por hoxe é o señor Rueda. Hombre, claro, que remedio. Como buen demócrata cartón. Me gusta, bueno, yo no lo voté, cierto. Bueno, no pasa nada, chámase democracia. Hablando de pactos, recupero una entrevista que publicó ayer el periódico y también recupero un programa Una Hora Con, emitido aquí en Telemiño, con el presidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia, Manuel Baltar. Vamos a recuperar de la entrevista de ayer, por lo menos el titular que aparecía en la portada, y cedo ya pues, a nuestros contertulios de hoy la opinión en torno a esa historia. Hablando precisamente de pactos, un poco en la línea de lo que se venía hablando aquí, de que sí, facilidad para pactar a un lado y al otro no. Bueno, Baltar literalmente dijo que era partidario de un pacto PSOE-PP, dice sí, pero hay que ver quién les lidera a ellos. Un pacto, entiendo, que se refería fundamentalmente a gobierno de la ciudad y eventualmente también a lo mejor el gobierno de la provincia. En el subtítulo, el presidente de la Diputación y de los populares ourensanos repasa la actualidad en una entrevista. Somos la única administración que está programando eventos. A ver, en relación a lo de las posibilidades de pacto PP-PSOE y lo que ha dicho Manuel Baltar, ¿tú qué aportas? ¿Qué añades? Yo añado que eso, de una manera similar, lo dijo Manuel Cabezas en una entrevista que le hizo la región, no sé si también en Telemiño, y lo diría también aquí, que él ve perfectamente posible, si los números lo hacen, de pactar con el Partido Socialista. ¿Por qué no vas a pactar? Que también son otros que tienen una cosa, coño, que no pactan con el PP en ningún lado, ni de coña. Hasta le ofrecieron ahora en Madrid, hace poco le ofrecieron los votos para que no pactara con EH Bildu y no los quiso. Yo la entrevista la leí ayer, me pareció bien, habla de muchas cosas, habla por ejemplo de que el gran hotel termal que se va a hacer en la Diputación marcha sobre ruedas, marcha de la esperanza y del objetivo que tenemos de lograr la alcaldía de Ourense, que yo sinceramente lo veo muy factible, entre otras cosas porque presentamos a un titán
y lo que hay enfrente, sin despreciar, y alguno es amigo mío, como Luisito, pero Luis, digo Luisito porque en la mezquita le llaman Luisito porque el padre es Luis Seara, pienso que tienen pocas posibilidades, ninguno, de ganar las elecciones a Manuel Cabezas. Entonces, eso es lo que le vi yo ayer fundamentalmente a Baltar, efectivamente, que están programando y echando mano de muchas cosas que ya lo sabemos en el tema de la cultura, entre otros en el OUF, que está hoy en pleno auge, que el ayuntamiento lo dejó de lado, creo que fue con este alcalde, como deja tantas cosas, echó una mano. Y después, y a cabo, dice que él respeta siempre los cargos institucionales, en este caso al alcalde de Ourense, por el cargo que tiene, y dice, si no me equivoco, que hizo cosas, por supuesto, y que le parece que era más importante, o sea, más positivo que fuera este alcalde que no el señor Villarino. Antonio, sí. Pues dice lo de siempre, ¿no? Claro. Lo que lleva diciendo desde hace un montón de tiempo. Yo creo que básicamente lo que revela esta entrevista que acabo de leer con cierta atención es que José Manuel Baltar tiene un gran sentido del humor. De política seguramente también entiende algo, no tanto como él cree, pero como humorista no tiene precio, porque claro, dice algunas cosas que es que, en fin, a mí me hacen gracia. Por ejemplo, dice, vamos a pedir una mayoría absoluta, bueno, eso lo hace todo el mundo, eso me parece lógico, porque presentamos al mejor alcalde de la historia de la ciudad. Bueno, señor, cuando el mejor alcalde de la ciudad, de la historia de la ciudad, era alcalde, los Baltar lo persiguieron a muerte. Bueno. Le hicieron la vida imposible, le pusieron todas las trabas habidas y por haber, hasta que se lo cargaron. Por tanto, en fin, han debido caer ahora de la burra como San Pablo en el camino de Damasco, que era el mejor alcalde de la historia. No tenían, cuando era alcalde, esa misma percepción, por lo menos aparentemente. Después dicen, prestamos nuestro apoyo a Jácome. Pues claro, lo habéis puesto vosotros, solo faltaría que no le prestarais el apoyo a quien habéis puesto vosotros. Y los orensanos con 12.000 votos. Y sobre, bueno, no. Y los orensanos con 12.000 votos. Los orensanos... a ver si ahora, caray... Hace un ratito, Abel, como estabas tan enfadado como de costumbre, no quise... No, yo no estoy enfadado, Pero hablabas de que si ganó el PP, ¿dónde ganó el PP? Que ganó el PP no sé dónnde y no gobierna. Bueno, aquí ganó el PSOE y por culpa del PP no gobierna. Por tanto, en fin, no vamos por 130 votos de Fonsagrada no tenemos la Diputación de Lugo. No me agarré, no compares. Cuando se te pase el enfado, sigo. No me enfado, hablo así yo. Ah, bueno. Y ya me conoce de hace muchos años. Venga. Para no perder el hilo. Y luego ya la última humorada es la de los pactos. Dice, estoy a favor, pero hay que ver quién es el líder del PSOE. Bueno, por quien ponga el PSOE, o lo vas a poner tú. Porque parece que es lo que quiere Baltar, poner él el líder del PSOE para que le guste y así pactar con él o chanchullar o lo que sea. Bueno, y también te digo una cosa, a lo mejor el PSOE tiene problemas con el líder del PP, porque el PSOE tendrá, antes de pactar en ese hipotético pacto en el que yo no creo, tendrá que pensar quién es el líder del PP. ¿Quién es? ¿El candidato a alcalde o el que dice lo que tiene que hacer el candidato a alcalde, que es Manuel Baltar? Baltar no le dice a Cabeza lo que tiene que hacer, ¿eh? Bueno, eso te lo digo yo. Aquí le está diciendo cómo tiene que pactar. Eso no, él no le dice a Cabeza lo que tiene que hacer. Estoy a favor, pero hay que ver quién es el líder del PSOE. Eso lo dice. Tendrá que verlo Cabeza, o lo tiene que ver Baltar. Vamos a escuchar a Pepe. Eu, cuando oigo a Baltar falar de pactos, primero me pongo a temblar. Había un señor que se llamaba Marx, ¿verdad? Marx. Carlos. Groucho. No, Groucho. Groucho, sí. Groucho Marx. Estos son mis Que principios. decía, estos son mis principios y si no me valen tengo otros. Dijo, exactamente igual que el señor Baltar. Es decir, el señor Baltar tiene sus principios, evidentemente, pero o peor alcalde que tuvo Ourense nos últimos 122 anos está en este momento na alcaldía porque puxo o señor Baltar. No el señor Feijóo, que 15 días antes dixo que Jácome era letal para Ourense. E o señor Baltar pon de alcalde a terceira forza política que é o señor Jácome. E o señor Baltar. Esos son os pactos de Baltar. E agora me fala de pactos con... Mira, o señor Baltar é o presidente da Diputación. E su padre era el presidente da Diputación. O seu abuelo non me acordo. Non sei. Su abuelo era labrego en eso. Exactamente. Non me acordo. Pero a mellor, é dicir, que entonces, bueno, chámase unha especie de unha generación Baltar, que todos sabemos exactamente quen é e onde está. Por lo tanto, que quiera que lo apoye, el que no. Claro. Pero bueno, democracia. Lo que haga falta. Pactos, veremos o resultado. Democracia. O lunes siguiente, as eleccións municipales, habrá uns resultados electorales. E en función deses resultados electorales,
Yo me lo creo absolutamente todo, todo. Porque claro, si los pactos los va a hacer el señor Baltar, porque vaya a hacer falta pactos, creo que lle va a hacer falta pactos, y por lo tanto a ver qué... O no, pero yo creo que sí. Y entonces a ver qué pactos. Visto lo visto, me lo creo todo. Y entonces, eu creo que a veces a xente se nos toman por... Bueno, non quero decir palabras altisonantes, pero a veces nos toma por menos instruídos do que somos. Refiere a sociedade orensana. E, bueno, a veces queren nos fazer comulgar con roda de muiño. Pactos, bueno, pues mire, señor Baltar, me parece muy bien. Si hay que pactar con el diablo, se pacta con el diablo. No, yo creo que nos toman por gente con buen humor y por eso nos cuentan chistes. Pues, claro, claro. Sí, que ibas a decir. No, digo que claro. Sí. ¿Qué van a decir ellos? no te enfades. Bueno. Y además se le nota esa Abel, cosa, Abel. casi diría odio. ¿Qué van a decir ellos, claro? ¿Qué van a decir? ¿Y ¿Qué qué voy a vas a decir yo? ¿Y qué voy a decir yo? Aquí Claro. al final, Eso es. al final, aquí no hay ningún ventríloco. Es decir, vosotros decís Sí. lo que queréis decir. Yo desde luego. Antonio Y con todos mis respetos a Abel Fraga, que sabes que te aprecio. Y yo a ti, Pepe, ya lo sabes también. Bueno, de todas maneras hay una cosa que yo quiero precisar. Oye, no, hay una cosa que es el tiempo. No, ya, pero quiero decir que yo es que no represento a nadie, yo me represento a mí mismo. Y yo también. Bueno, claro. Bueno, pues muy bien. Pues representados y habéis dicho lo que habéis estimado conveniente. Un placer, Pepe. Hasta la próxima. Un placer. Cuídate mucho, Antonio. Un placer. Y Abel, hasta la próxima. Pronto nos vemos. Pues cuando quieras. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Será hasta mañana. Estaremos por aquí dándole una vuelta a la actualidad. A disfrutar, amigos.